¿Alguna vez notaste que cuando el narcisista no te busca, casi nunca es por desinterés? Puede parecer abandono, pero en el narcisismo, el silencio es una estrategia calculada. Y aquí viene lo polémico. Cuando desaparece, sea hombre o mujer, muchas veces no es porque te haya olvidado, es porque te está poniendo a prueba. Mientras tú sientes confusión, culpa, miedo y ese agotamiento emocional que parece no tener fin, el narcisista puede estar evaluando cada paso tuyo. Parece frialdad, pero puede ser castigo. Parece superación, pero puede ser simplemente una búsqueda de nueva validación. Y lo más contraintuitivo de todo, cuanto más corres detrás de él, más confirma su poder. Ahora presta atención a esto. Entender el silencio del narcisista puede devolverte el control mucho más rápido que cualquier conversación. Hoy vas a descubrir qué hay realmente detrás de esa ausencia y cómo reaccionar de una manera que desarme el juego emocional. Porque cuando ves el patrón del narcisismo, el silencio deja de ser una amenaza y empieza a ser su debilidad. Motivo 1. Te está poniendo a prueba para ver qué tan dependiente eres. No desaparece por casualidad. En el juego del narcisismo, el silencio es calculado. El narcisista sabe que la ausencia provoca confusión, miedo y dudas. Quiere medir cuánto tiempo aguantas antes de ceder, cuánto tarda el primer mensaje. El ¿estás bien? Parece abandono, pero es una prueba emocional. Y cada vez que ella reacciona demasiado rápido, él registra mentalmente «todavía tengo poder». La pregunta es simple e incómoda. ¿Quién controla a quién en ese silencio? En el fondo, el narcisista no quiere distancia, quiere pruebas de dependencia. Observa cómo crece la frustración y cuenta los minutos para que ella ceda. Cuando ella escribe primero, él confirma su influencia. Cuando ella suplica, él valida su control. Eso alimenta su narcisismo como combustible puro. No es una ausencia inocente, es una estrategia psicológica. Y cuanto más ella intenta resolver las cosas, más atrapada se siente en esa trampa invisible. Este tipo de manipulación activa la culpa, la inseguridad e incluso la rabia. Ella empieza a pensar, ¿hice algo mal? Su mente entra en un bucle, repasando cada conversación, cada gesto, cada palabra. El narcisista conoce bien ese mecanismo, sabe que el silencio genera agotamiento emocional. Y mientras ella lucha contra su propia duda, él pone a prueba los límites de su dependencia. Es cruel, pero extremadamente común dentro de la dinámica del narcisismo. Si está siendo manipulada por un narcisista, la primera reacción tiene que ser interna, no externa. En vez de salir corriendo detrás de él, puede observar su propio impulso. Puede preguntarse, ¿estoy buscando amor o estoy intentando calmar mi ansiedad? Aquí está el cambio práctico. Esperar, respirar, mantener la dignidad. El silencio de él no necesita ser respondido con desesperación. Cuando ella sostiene su propia posición, la prueba falla. Y cuando la prueba falla, el poder empieza a cambiar de lado. Motivo 2. Quiere que te sientas culpable. El narcisista entiende algo que mucha gente ignora. El silencio crea ansiedad. Dentro de la lógica del narcisismo, el vacío habla más fuerte que cualquier acusación directa. No necesita señalar con el dedo, no necesita alzar la voz. Con solo desaparecer, la mente de ella empieza a trabajar sola. Aparece la confusión, la frustración, el miedo de haber hecho algo mal. ¿Notaste alguna vez cómo el silencio de un narcisista parece un tribunal invisible? Él sabe exactamente lo que está haciendo. Confía en que la propia conciencia de ella hará el trabajo sucio por él. Ella empieza a revisar conversaciones pasadas como si buscara una falla escondida. Lee mensajes antiguos, recuerda el tono de voz, intenta identificar en qué momento podría haber actuado diferente. La duda se instala, la inseguridad crece y la culpa empieza a tomar forma. ¿Exageré? ¿Fui demasiado fría? El narcisismo adora ese estado mental porque transfiere la responsabilidad.
Cuando ella se culpa, él no tiene que dar explicaciones, y cuanto más ella se justifica sola, más se fortalece él en silencio. Ese proceso genera un agotamiento emocional que no se ve por fuera, pero consume por dentro. Ella siente tristeza, soledad, rabia de sí misma por seguir importándole tanto. El miedo a perder el vínculo habla más fuerte que la propia razón. Y mientras ella lucha contra sus propios pensamientos, el narcisista mantiene la posición cómoda de quien no hizo nada. ¿Notaste alguna vez cómo el silencio de él crea un peso que parece imposible de ignorar? Ese peso no es amor, es manipulación refinada dentro de la dinámica del narcisismo. Si estás siendo envuelta en este tipo de manipulación de un narcisista, la salida empieza por la conciencia. En vez de buscar solo en qué se equivocó, puede preguntarse, ¿qué hizo él para llevarme a este estado de culpa? Aquí va una acción práctica poderosa. Escribir los hechos, no las emociones distorsionadas por el silencio. Hacer una lista de comportamientos concretos rompe la neblina de la culpa. Hablar con alguien de confianza también ayuda a recuperar perspectiva. El silencio de él no es una sentencia. Muchas veces es solo otra herramienta de control en el juego del narcisismo. Cuando ella entiende eso, la culpa pierde fuerza y la claridad empieza a ganar espacio. Motivo 3. Te está castigando. Cuando ella empieza a poner límites, algo cambia en el juego del narcisismo. El narcisista siente la pérdida de control como una amenaza directa a su propio ego. Si ella cuestiona, si ya no reacciona como antes, si no acepta todo en silencio, él lo nota. Y la respuesta puede no venir en forma de pelea, sino de silencio. Un silencio frío, calculado, casi teatral. ¿Notaste cómo, después de que ella se posiciona, él simplemente desaparece? Eso no es coincidencia. Es castigo emocional disfrazado de indiferencia. Dentro de la lógica del narcisismo, el silencio se convierte en un mensaje oculto. Mira cómo te quedas sin mí. Quiere que ella experimente miedo, duda y esa sensación amarga de soledad. Quiere que ella asocie poner límites con pérdida. Así, la próxima vez, quizás ella piense 2 veces antes de imponerse. Parece sutil, pero es profundamente estratégico. El narcisista sabe que el dolor de la ausencia puede ser más intenso que cualquier palabra dura y lo usa como herramienta de condicionamiento emocional. Ese castigo activa confusión y frustración. Ella empieza a preguntarse si debería haberse quedado callada, si debería haber tragado la rabia, ignorado el irrespeto, evitado el enfrentamiento. La culpa aparece, aunque ella tuviera razón. Así es como el narcisismo intenta reprogramar su comportamiento, a través de la asociación entre valentía y sufrimiento. ¿Notaste cómo, en esos momentos, ella siente agotamiento emocional solo de pensar en sostener su propia posición? Es exactamente ese cansancio el que él espera que la haga retroceder. Si está siendo castigada con silencio por haber puesto límites a un narcisista, la respuesta tiene que ser firme y consciente. Aquí hay una acción práctica. No retroceder solo para aliviar el malestar inmediato. Sostener el límite, incluso frente al vacío, es un acto de poder. Puede ser útil reforzar internamente. No estoy equivocada por respetarme. Hablar con alguien de confianza ayuda a no caer en la trampa de la culpa. El silencio de él no es prueba de que ella exageró. Muchas veces es simplemente la reacción de un narcisista que no tolera perder el control. Motivo 4. Está buscando una nueva fuente de validación. El narcisista vive de atención como alguien vive del aire. Dentro de la dinámica del narcisismo, la validación es combustible diario. Si él no te está buscando, puede significar que encontró otra audiencia, otra persona que alimenta su ego, escucha sus historias, refuerza su imagen. Pero ojo, eso no es superación emocional, no es madurez, es reabastecimiento.
El narcisista no soporta el vacío interno, entonces corre hacia donde haya aplausos disponibles. Cuando ella nota ese movimiento, la confusión y la rabia se mezclan. Aparece la duda, ¿ya me reemplazó? La inseguridad pega fuerte, especialmente si ella todavía siente un vínculo. Pero es importante entender algo esencial sobre el narcisismo. Cambiar de fuente no significa olvidar la anterior, solo significa diversificar el suministro de validación. El narcisista no busca profundidad, busca refuerzo de identidad, y cuando la nueva fuente falla, tiende a mirar hacia atrás. Ese patrón genera tristeza y una sensación intensa de soledad. Ella puede sentir que todo fue desechable, que nada fue verdadero, pero la verdad es menos romántica y más estratégica. El narcisista no desaparece porque esté curado o haya evolucionado. Desaparece porque está ocupado siendo validado en otro lugar. ¿Notaste cómo muchas veces él reaparece exactamente cuando la otra opción ya no funciona? Eso no es casualidad. Es el ciclo clásico del narcisismo. Si está enfrentando ese escenario con un narcisista, la actitud más poderosa es no competir, no intentar demostrar su valor, no intentar recuperar su atención. Aquí va una acción práctica clara. Invertir energía en sí misma, fortalecer vínculos sanos, reconstruir la autoestima fuera del juego del narcisismo. Bloquear o reducir el acceso también puede ser una medida estratégica. Cuando ella deja de posicionarse como una opción disponible, rompe el ciclo, y cuando el ciclo se rompe, el narcisista pierde una fuente y ella gana libertad. Si todo lo que estás escuchando te hace sentido, quizás sea hora de organizar eso de forma más profunda. Reuní una colección completa que continúa exactamente con este contenido, de manera clara y estructurada. Es un libro virtual. Lo recibís en el celular y en el correo al instante y podés leerlo a tu ritmo. El acceso está en el primer comentario fijado. Y si esto te está ayudando, suscríbete al canal. No tenés que enfrentar el narcisismo sola. Motivo 5. Quiere que vayas detrás de él. Algunos narcisistas entienden profundamente el poder psicológico de la ausencia. Dentro de la lógica del narcisismo, desaparecer no es debilidad, es estrategia. Simula desapego para provocar inseguridad y despertar el miedo a la pérdida. Crea una escasez emocional artificial, como si dijera, ahora necesitas ganarte mi atención. ¿Notaste cómo, cuando alguien se aleja de repente, la mente empieza a idealizar y a romantizar? El narcisista conoce ese mecanismo, apuesta a que la confusión y la duda harán que ella dé el primer paso. Cuando el silencio se instala, la frustración aparece casi de inmediato. Ella empieza a sentir esa punzada de inseguridad, como si estuviera perdiendo algo importante. El narcisismo sabe transformar la ausencia en valor percibido. Lo que antes era común empieza a parecer raro, lo que era predecible se vuelve misterio, y el misterio genera ansiedad. Es en ese estado emocional que el narcisista espera que ella corra detrás de él, buscando aliviar su propio malestar. Hay una capa aún más profunda en ese comportamiento. El narcisista quiere confirmar que todavía tiene acceso emocional garantizado. Quiere sentir que puede alejarse y, aún así, ser buscado. Eso alimenta su ego y refuerza la sensación de poder dentro del ciclo del narcisismo. ¿Notaste cómo, cuando ella corre detrás de él responde con cierta superioridad o con una frialdad controlada? No es casualidad. Es la validación silenciosa de que la estrategia funcionó. Si está viviendo eso con un narcisista, la respuesta tiene que ser consciente y estratégica. Aquí hay una acción práctica clara. Interrumpir el impulso automático de buscarle para aliviar la ansiedad. Respirar, esperar, observar el propio miedo antes de actuar. Preguntarse, ¿voy detrás de él por amor o por inseguridad? Dirigir la energía hacia el autocuidado, la rutina, las amistades y las metas personales
debilita el juego de la escasez. Cuando ella no corre, el teatro de la ausencia pierde efecto, y cuando el efecto se pierde, el narcisista se da cuenta de que la manipulación ya no produce el mismo resultado. Motivo 6. Está evaluando si todavía tiene acceso a ti. El narcisista puede desaparecer, pero eso no significa que se haya ido de verdad. Dentro del narcisismo, el alejamiento no es sinónimo de desconexión real. Muchas veces, él sigue observando en silencio, como quien analiza el terreno antes de actuar. Ve tus historias, sigue tus publicaciones, pregunta por vos a través de terceros. Parece desinterés, pero es monitoreo estratégico. ¿Notaste cómo él desaparece de la conversación, pero nunca desaparece del todo de tu radar? Eso no es casualidad, es cálculo. Ese comportamiento crea una sensación extraña de presencia invisible. Ella siente confusión, duda y esa inseguridad que no tiene una explicación clara. Si no le importa, ¿por qué sigue mirando? Es una pregunta común en ese escenario. El narcisismo le gusta mantener puertas entreabiertas. Quiere saber si todavía tiene espacio, si todavía hay acceso emocional disponible. El silencio, en ese caso, funciona como prueba y vigilancia al mismo tiempo. El narcisista evalúa señales sutiles. Si ella publica indirectas, si muestra tristeza, si reacciona a las provocaciones, recoge datos emocionales, incluso a distancia. Eso genera frustración y agotamiento emocional, porque ella nunca sabe si realmente la dejaron en paz. ¿Notaste cómo la sensación de estar siendo observada puede atraparte más que una conversación directa? El narcisismo crea esa ambigüedad a propósito. Quiere mantener influencia sin asumir presencia. Si está siendo monitoreada por un narcisista, la actitud más estratégica es reducir las señales disponibles. Aquí va una acción práctica. Evitar publicaciones impulsivas con intención de provocar una reacción, ajustar la privacidad, limitar el acceso, bloquear si es necesario. El silencio de él no debe ser respondido con exposición emocional pública. Cuando ella deja de ofrecer pistas, él pierde la capacidad de evaluar el terreno, y cuando pierde esa lectura, el poder de manipulación empieza a debilitarse. Motivo 7. Quiere darle la vuelta al juego. Cuando la dinámica empieza a cambiar, el narcisista siente que el piso tiembla. Si antes era ella quien se alejaba y él quien corría detrás, ahora decide invertir los roles. Dentro del narcisismo, perder previsibilidad significa perder control. Entonces cambia la estrategia. Desaparece primero, finge indiferencia, actúa como si ya no estuviera tan interesado. ¿Notaste cómo ese giro suele ocurrir justo cuando ella empieza a estar más firme? Eso no es coincidencia, es reposicionamiento estratégico. Quiere que ella experimente el miedo a la pérdida. Quiere provocar duda, inseguridad y esa sensación de estar quedándose atrás. El narcisismo sabe que la inestabilidad emocional desorienta. Cuando ella no entiende qué está pasando, la confusión toma espacio y en ese estado, las decisiones apresuradas se vuelven más probables. El narcisista apuesta exactamente a eso, que la desorientación hará que ella intente recuperar el control corriendo detrás de él. Ese tipo de inversión activa frustración e incluso rabia. Ella piensa, ¿por qué ahora está diferente? El cambio repentino genera tristeza y soledad, como si algo se le estuviera escapando de las manos, pero la verdad es que el narcisista no está cambiando por madurez, sino por estrategia. Quiere recuperar ventaja psicológica. ¿Notaste cómo, cuando ella empieza a fortalecerse, él cambia su comportamiento para desestabilizarla de nuevo? Ese es un patrón clásico del narcisismo. Si está viviendo esa inversión con un narcisista, la respuesta más inteligente es mantener la consistencia emocional. Aquí va una acción práctica clara. No reaccionar al cambio repentino como si fuera una urgencia real. Observar, mantener los límites, sostener su propia postura. Preguntarse,
Estoy reaccionando al miedo o a la realidad. Cuando ella no entra en el juego de la inversión, el juego pierde fuerza. Y cuando el juego pierde fuerza, el narcisista se da cuenta de que la manipulación ya no genera el mismo efecto. Motivo 8. No esperaba que te volvieras fuerte. Este es el punto más sensible dentro del narcisismo. El narcisista puede lidiar con el llanto, con la rabia, con mensajes largos de desesperación. Lo que no espera es silencio firme, cuando ella deja de reaccionar, deja de suplicar, deja de justificar cada emoción. Algo cambia en la dinámica. Él lo siente. ¿Notaste cómo la ausencia de reacción provoca más inquietud que cualquier pelea? El narcisista depende de la respuesta emocional de ella para sentirse relevante. Cuando ella empieza a fortalecerse, la confusión cambia de lado, la duda deja de ser de ella y empieza a ser de él. ¿Habré perdido influencia? ¿Será que ya no le importo? El narcisismo no fue hecho para lidiar con la autonomía emocional ajena. Fue estructurado para controlar, no para respetar la independencia. Y cuando ella sostiene los límites con calma, sin culpa y sin miedo, el silencio de él empieza a perder su función de poder. En ese momento, algo importante sucede. El juego emocional se invierte de verdad. La inseguridad que antes consumía a ella empieza a aparecer en él. El narcisista puede mantener la postura fría por fuera, pero por dentro siente la pérdida de control. ¿Notaste cómo, cuando ella se vuelve fuerte, él intenta reaparecer con sutileza o con provocaciones? No es amor repentino, es un intento de recuperar terreno. El narcisismo reacciona cuando percibe que el dominio se le está escapando. Si está en esa etapa con un narcisista, la orientación es clara. Seguir firme. Aquí va una acción práctica poderosa. Mantener la coherencia entre lo que dice y lo que hace. No responder por impulso, no abrir brechas por nostalgia, no ceder por soledad. Fortalecer la rutina, el propósito y la red de apoyo ayuda a sostener esa nueva postura. Cuando ella no vuelve al patrón de antes, el silencio de él deja de ser una amenaza. Y lo que antes parecía poder absoluto, empieza a revelar la inseguridad escondida detrás. Si este video te habló de verdad, comenta aquí abajo. Elijo salir del juego. Escribilo como un compromiso público contigo misma. No es solo un comentario, es una decisión. No sos débil, no estás confundida, no estás exagerando. Simplemente pasaste demasiado tiempo dentro de un juego emocional invisible llamado narcisismo. Un juego que genera culpa, miedo, duda, frustración y un agotamiento emocional que nadie ve por fuera. Hay una herida real ahí adentro, pero también hay un camino claro de reconstrucción y empieza cuando entendés lo que viviste. Por eso, necesitas organizar todo lo que sentiste y nunca pudiste nombrar. Ya no se puede seguir viviendo solo reaccionando al narcisista. Es hora de tener claridad. La colección completa fue creada exactamente para eso, reunir en un solo lugar todo lo que necesitas para liberarte del narcisismo de forma estructurada. Uno de los contenidos te enseña a identificar el lenguaje y los juegos mentales del narcisista. Otro te ayuda a reconstruir tu autoconfianza y tu identidad emocional. Se complementan como piezas de un mismo proceso de liberación. Y es simple de acceder. Es un libro virtual. Lo recibís directo en tu celular y también en tu correo, en ese mismo momento. No tenés que esperar un envío físico, no tenés que salir de casa. Podés leerlo con calma, a tu ritmo, volviendo todas las veces que quieras. El acceso está en el primer comentario fijado aquí debajo del video. Está claro, directo, sin misterios. Si comentaste "elijo salir del juego", entonces da el próximo paso ahora. Anda al comentario fijado y empezá a organizar tu liberación. Y si este contenido te está abriendo los ojos, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Acá es un espacio de claridad, fuerza y reconstrucción emocional. No estás sola.
Y a partir de hoy, el control de tu vida vuelve a tus manos. Hasta el próximo video.